Como se imaginarán, no voy a cometer la torpeza de pretender presentar a Gustavo Gutiérrez. Eso quiere decir que soy impresentable. Yo propongo un aplauso de gratitud. No sé si muchos de ustedes estarán pensando que si el espíritu actúa desde lo pequeño y desde abajo, él es el mejor testimonio de Dios. Solamente un aspecto quisiera evocar de lo que significa Gustavo en la historia de la teología, en el sentido más amplio de la palabra, y de la historia reciente de la teología latinoamericana en un sentido más concreto. Hace poco una mujer de barrio, hablando de un sacerdote que en mi país, pequeño Uruguay, es muy querido y conocido, el padre Cacho, decía que escuchaba tanto a la gente que la gente empezaba a decir cosas que ni sabía que sabía. Su forma de escuchar hacía que emitieran mensajes, palabras, sentimientos, emociones que no sabían que tenían. Yo diría que cuando nosotros pensamos en Gustavo, pensamos en alguien que le ha dado la palabra a una multitud, no solamente de teólogas y teólogos, sino de comunidades, de movimientos, de situaciones históricas. Así que sí es verdad que el Espíritu Santo fecunda la realidad y le devuelve la voz a quienes no la tienen. Sí es verdad que quien sabe escuchar hace que la persona a la que escucha aprenda a escucharse a sí misma como nunca antes. Creo que lo podríamos decir perfectamente de Gustavo, y por eso nuestra gratitud. Él le ha dado voz a quienes no tenían voz en América Latina, le ha dado palabra a quienes no eran escuchados y le ha dado autoridad a quienes no la tenían. Por eso les pido, por favor, otro aplauso. Bien, lo primero que quisiera decir es que es muy bueno para mí estar aquí con tantos compañeros de la caminada, como dicen en este país, tan bonita palabra. Hay dos que me gustan mucho, la otra es el me da mucho gusto poder estar. Muchísimos de ustedes son compañeros de trabajo y de ruta desde hace mucho tiempo, pero también el encuentro con nuevas generaciones es una alegría igualmente muy grande. Aquí estoy y aquí estamos muchos con algunas cicatrices, pero sin heridas, con memoria, no con nostalgia. La nostalgia definida como una fijación al pasado que estrangula el futuro cuando uno funciona así. Y es así con muchas preguntas. De alguna manera una reunión como esta, diferentes opiniones, escuchar amigos, colegas, etcétera, van resolviendo algunas preguntas o por lo menos a encontrarlas más manuables. Hay algo que quisiera decir también al final de esto, y es que no nos acostumbremos sin querer, pero nos acostumbremos a que todavía exista esta horrorosa pobreza en nuestro continente y en nuestros pueblos. Si esta reflexión teológica, si esta fe nuestra cristiana ha querido contribuir, ya sé que no está en nuestras manos totalmente, pero sí me parece que hay que permanecer en la inconformidad frente a una situación como esa, absolutamente
absolutamente inhumana. Bien, entro con una pequeña introducción al tema que me ha sido propuesto. Hay una cosa que lo he tenido siempre muy presente y esta vez quiero expresarla respecto al Espíritu Santo. Y más que eso, ¿no? Y es lo siguiente. Un poeta francés, muchos de ustedes lo conocen, lo han leído, mi generación lo leyó mucho. Charles Péguy escribió un libro sobre la segunda virtud, sobre la esperanza entonces. Y decía lo siguiente, hacía hablar a Dios, ¿no? Y decía que la gente tenga fe, dice Dios, pues lo entiendo. Porque es importante, es un mensaje muy rico, humanamente, etc. Todo en poesía, naturalmente, ¿no? Y yo estoy banalizándolo un poco con mi recuerdo, pero en fin. Que tenga calidad, lo comprendo muy bien. En cambio, dice Dios, según él, esto de que la gente tenga esperanza, eso sí que me preocupa. Y no lo entiendo del todo. Y luego hace una imagen en la que quisiera insistir, muy sencilla, y dice, las tres virtudes teologales son tres hermanas. Hay las hermanas mayores, la fe y la caridad, y hay una chiquita que va al medio y que la tienen tomada de la mano. Todo el mundo cree que las dos mayores la hacen caminar a la pequeña, pero es falso. Quien hace funcionar a la fe y a la caridad es la chiquita. Es ella la que las jala y que las hace avanzar. Siempre me pareció una manera de hablar de la Trinidad. Vayamos al padre, madre, de verdad una figura fortísima, una barba imponente, casi como la de Leonardo. Y claro, todo el mundo dice el padre, pues creador, ¿no es cierto? El hijo que vino a la tierra, hubo gente que lo vio, que lo tocó, ¿no? Lo dice Juan, son testigos de él. Y luego hay la esperanza. Y me pareció también la esperanza de este caso del Espíritu Santo, esta dimensión de Dios que es el Espíritu Santo, que en verdad está muy abundantemente presente en la Escritura, como lo hemos corroborado el día de hoy, con las excelentes presentaciones que hemos tenido, pero al mismo tiempo eso no cuenta tanto en la vida concreta del cristiano. Se hablará siempre del mensaje cristiano o del cristianismo como una fe, con una sola palabra la tenemos, ¿no? La caridad se impone, la esperanza no tanto. Y tengo la impresión que es también el Espíritu Santo, que es el que jala a la fe y a la caridad, que es el que, algo así como la niña, la pequeña niña de la esperanza, que la va llevando a estos dos lados. Como parecería que estamos hablando de tres dioses y no de uno solo, terminaría esto simplemente diciendo que si miramos la famosísima obra de Andrei Rublev, del siglo XV, el pintor ortodoxo, santo, hace unos años ya, lo canonizó la Iglesia Ortodoxa. Bueno, allí está muy clara la unidad, ¿cómo decir?, compleja, la verdad, de Dios. Esos tres jóvenes o ángeles son todos igualitos, los tres son igualitos. No hay manera de saber quién es quién. Naturalmente uno puede pensar que debe ser el Padre que está al centro, pues no lo parece, no hay nada que lo indique. Como al frente hay un cáliz, dicen que es el Hijo. Bueno, pues los que están al costado están a la misma distancia del cáliz que el del centro. Entonces no hay manera de saber quién es quién. Y esa riqueza que el arte
tiene para presentar cosas que nos cuesta tanto a través de conceptos me parece impresionante. Él empleé por eso hace un momento la idea, en fin, una expresión sencilla, de un lado, una dimensión de Dios que es el Espíritu Santo. Quisiera decirles que, para estar de acuerdo con la Trinidad, tengo 3 partes en esta exposición. Voy a enumerar los títulos y, claro, simplemente para poner un poquito de orden en mi presentación. La primera parte es vivir según el Espíritu. Nada nuevo, vivir o caminar, está en Pablo. En Romanos, en Pablo, eso es un cristiano, alguien que tiene que vivir según el Espíritu. Está clara la idea de que es un seguimiento de Jesús, pero al mismo tiempo la expresión de que es al Espíritu el que hay que seguir. La segunda parte son las reflexiones sobre esa fórmula tan interesante y tan discutida, llena una biblioteca inmensa, la cuestión de los pobres de espíritu. Porque así como está solo en Mateo, ¿no? Claro que hay expresiones cercanas, ¿no? Pero tal como está allí, y entonces claro, tiene un sabor muy original y único, pero claro, podemos citar textos que acompañarían. Me gustaría decir algo sobre pobres de espíritu. Y la última, en la tercera parte, es una expresión que viene de un viejo libro, un libro de un indígena peruano del siglo XVI y XVII, estaba a caballo entre los dos, se llamaba Guamán Poma, escribió una carta al rey de España, Felipe III, en aquel tiempo, que nunca le llegó, por supuesto, ¿no? Y que a comienzos del siglo XX se encontró el texto. Recién conocemos eso desde hace un siglo, no conocíamos ese libro, enfriándose de frío, ahí en Copenhague, ahí lo descubrieron, ¿no? Y claro, se armó la grande, porque el libro es impresionante, ¿sabe? La carta dice, son 3 tomos, ¿no? Y comienza él su libro diciendo, lo veré un poquito más tarde con más detalle, un poquito más de detalle. Salí en busca de los pobres de Jesucristo. Y fue en 30 años, salió por 30 años. Del lugar donde estaba, recorrió, pero en fin, como lo voy a tratar posteriormente, lo voy a añadir mucho ahora. Voy a la primera parte, entonces, vivir según el Espíritu. Lo primero que habría que decir es el tema de las misiones trinitarias. Uno de los mejores textos, creo yo, de Vaticano II, teológicamente hablando, son los 5 primeros números de Agentes, vienen de la pluma de Yves Congar. Claro, presentan una comisión al plenario y vienen las modificaciones, pero la base ciertamente de esos 5 números de Agentes que plantean la misión Agentes, es el documento sobre la misión, las misiones, y que cambia un poco, ¿no?, la manera como hablábamos de misiones. Pues bien, lo que hace el texto es hablar de la misión del Hijo y de la misión del Espíritu Santo. Son 2 misiones, el Padre, por supuesto, los envía, ¿no?, y la vida cristiana y la de la comunidad y la personal también será una prolongación de esas 2 misiones, ¿no? Esto lo conocen, han leído oyentes, no insisto más, pero sí quisiera decir que el recorrido histórico, partiendo de esta idea de las 2 misiones, es entonces allí, en
en el corazón de la Trinidad misma, ¿no? Y por lo tanto, el Espíritu Santo, que ha venido en misión, pero que ha venido ¿a dónde? A la historia. Porque siempre decimos que el Hijo ha venido a la historia, ¿no? Pero el Espíritu Santo también, ¿no? Eso de que sea una brisa, que sea una palomita y cosas por el estilo, no le quita su presencia en la historia. Es una misión paralela a la del Hijo, que además fue quien prometió enviar también él, ¿no es cierto? El envío es del Padre y del Hijo, y eso trajo problemas teológicos muy complicados, ¿no? En otro momento. Pero en fin, un segundo punto es el llamado al Espíritu Santo del Paráclito, se le llama. Paráclito, que quiere decir para, es siempre estar al lado, ¿no? Como parábola también, ¿no? Es algo que está al lado de la realidad. El Paráclito es aquel que está al lado, y lo sabemos, hoy día hemos visto mucho, y voy a pasar muy rápido sobre eso, pero es el que está al lado, y entonces lo traducimos Paráclito como el defensor, el abogado y también el consolador. Yo creo que es el único abogado que consuela, pero en fin. No es la especialidad de los abogados, pero las dos palabras traducen Paráclito. El Espíritu Santo juega un papel muy importante en una de las cosas más profundas y de herencias mayores que tenemos, que es el discernimiento de los signos de los tiempos, ¿no? En eso juega un papel muy importante, un poco olvidado el asunto. Ustedes saben que los teólogos que lo pusieron, Chenu estaba entre ellos, y otros más también, ¿no? Bongar y otros. Bueno, pues hubo gente que protestó el que se recitara ese texto y se pusiera el origen, el capítulo 16, versículos 2-3 en Mateo. Porque dijeron que esa frase no estaba en los mejores manuscritos que tenemos de Mateo. Y entonces que no garantizaban, ¿no es verdad?, que fuera legítimo. Claro que es bien curioso eso, ¿no? Porque 2000 años la iglesia rezando, leyendo ese texto y decir, bueno, pues no sé si es, no importa mucho, ya se encontrará un mejor manuscrito, ¿no? No va para tanto. Y entonces ustedes habrán notado, bueno, pero la idea era eliminar la idea. O sea, no se ponía signos de los tiempos, no. Transaron, tal como está ahora. Se habla de signos de los tiempos y no se cita Mateo, ¿no? Bueno, pequeña anécdota, ¿no?, de por ahí, pero que muestra que estas cosas no son tampoco tan sencillas y que vienen así, ¿no?, rompiendo todo. No, hay problemas de este estilo. Yo he llamado a esta parte vivir según el Espíritu, pero eso es el seguimiento. Eso es lo que llamamos la secuela Christi, vieja expresión para hablar del seguimiento de Jesús, ¿no? Y con la cuestión de que es una cosa dinámica, ¿no? Es caminar, es seguir, vivir o caminar. Ambas traducciones además pueden funcionar para esto, y es eso, la secuela Christi, el seguimiento. Esta expresión seguimiento que se mantiene fue, no diré reemplazada, sino añadida por espiritualidad, ¿no? La palabra espiritualidad, que nace en el mundo francés del siglo XVII, XVIII, es la espiritualidad. Es eso. ¿Qué cosa es la espiritualidad? Pues ponerse detrás de los pasos de Jesús. Eso es la espiritualidad, ¿no? Por eso que lo menciono, porque está con nuestro tema. Hay otra frase también
de Pablo será la segunda y en este caso la última que diré, pero que me importa mucho y que es aquella que dice: donde está el Espíritu está la libertad. Donde está el Espíritu está la libertad. Yo volveré sobre eso cuando al final diga una palabra sobre el capítulo 5 de Gálatas, sobre el tema precisamente de la libertad. Pero entonces el Paráclito, más toda la riqueza de hoy día al respecto, funciona acá, y yo vuelvo a insistir en no llamarnos encarnación, ¿no es cierto?, a la presencia histórica del Espíritu. Pero está claro que es una presencia entre nosotros. Nosotros somos históricos, no hay nada que hacer. Estamos en el tiempo. Por eso que los tiempos y todo eso se va jugando por acá. Jesús dice que envía al Espíritu para recordarnos su mensaje. Bueno, su mensaje lo dio en la historia, ¿no? Y vendrá el Espíritu Santo a recordarlo. Recordarlo, para eso hay que tomar la bellísima y cortísima, como le pasa mucho a Agustín, ¿no?, frases cortas y agudas. La memoria es el presente del pasado, dice Agustín. Es una fórmula genial, ¿no?, porque ahí toma todas las cosas, ¿no? Es el presente hoy, la memoria es de hoy, pero con una fuente en el pasado. Quisiera pasar a un tercer punto en esta primera parte. Le he puesto simplemente, porque es una liceo chica, ¿no?, lo llamo, esa parte la llamo un Dios discreto. Pero en fin, al comentar dos textos, se notará que es en lo que intento decir. Bueno, uno, yo creo que estos dos textos están, ya esos son gustos personales, entre los más bellos de la Biblia, ¿no? Cortos además, muy pequeños, sencillos también. Bueno, uno corresponde al profeta Elías. Elías es el más grande profeta de Israel. Lo que pasa es que era un ágrafo, nunca escribió. Entonces la gente no se entera, ¿no? Y cree que los que escriben son los profetas, ¿no? Bueno, Elías, gran personalidad entonces en la historia, en un momento dado, en el libro de Reyes, capítulo 19, se le comunica, a Brenda, ¿no?, se le comunica que Dios va a pasar. Y entonces sale, ¿no?, hasta un monte, se pone allí y viene un huracán, ¿no? Y el texto dice: y Yahvé no estaba allí. Viene un terremoto y Yahvé no estaba allí. Viene el fuego y Yahvé no estaba allí. Y viene también una brisa tenue. Y Elías reconoce que es Dios, ¿no? Bueno, esa brisa que roza la cara, ¿no es verdad?, y que si lo ejecutamos no nos damos cuenta, naturalmente, porque es tan breve y tan suave que no la percibimos, esa presencia. Y acá creo que hay otro tipo de textos para que darle esa interpretación. Es que en realidad es una presencia, como decirlo, pues, digamos, muy respetuosa del ser humano. Es suavecito nomás, ¿no? No se impone. No llega y con un huracán le dice que Dios, pues, el que acaba de llegar, ¿no? Y la gente se hubiera quedado sumamente impresionada. Además, los tres ejemplos que se dan son muy interesantes. Entonces uno ve como una cosa tan pequeña, pero al mismo tiempo que llama a estar atento. Si no estamos atentos, pues una cosa tenue no nos damos cuenta, ¿no? Y eso es lo que nos pasa muchas veces, y pasa naturalmente a toda la iglesia. Aquí todavía hay una brisa, todavía el Espíritu, pero hay otro texto también, más breve todavía, que es el del Apocalipsis, el de la iglesia de la Odisea, ¿no? Que termina la carta, las 7 cartas, ¿no? Y termina la carta a la Odisea con esa expresión:
estoy en tu puerta, ¿no? Y llamo, y si tú me abres la puerta, entro, ceno contigo y tú conmigo. Siempre me impresionó eso, ¿no? Es en realidad el viviente en este caso, o sea, Jesús, es el personaje del viviente del Apocalipsis, ¿no? Bueno, el viviente, pues nada, no empuja la puerta tampoco. Es más o menos semejante a Reyes. Es la misma manera de pensar. Yo toco la puerta. Y puede ser que no la oiga, o si la oigo, pues también. Y si la oigo, pues lo abro si quiero abrir. Y si no, no. Y esta fórmula de comunión, ¿no es cierto?, que es ser contigo y tú conmigo, ¿no? Lo segundo ya es seguro con lo anterior, pero no sé si no subrayarlo. Bueno, por eso creo que esto va en esa línea de este Dios discreto, por decirlo así, si me permiten, porque no tenemos otra manera, los seres humanos, que emplear nuestro lenguaje para hablar de Dios, ¿no? Y entonces es un Dios humilde, vaya, y que naturalmente el Espíritu Santo es de los que reflejan fundamentalmente ese lado de la divinidad. He terminado mi primera parte, la breve, además se tocó el otro día ya el tema de los capítulos de Juan, ¿no? Piquito, en su excelente ponencia, ya trató el tema, tuvo un correcto ese asunto, y me quedo acá en esto, además hay mucha materia para esto, ¿no? Y paso a mi segunda parte, pobres de espíritu. Bien, esto es más conocido que la ruda, ¿no es cierto? Se trata de la primera bienaventuranza en Mateo, ¿no? No voy a entrar en las relaciones ahora con lo de Lucas y todo eso, eso da para un retiro, ¿no? Un curso. Pero sí quisiera señalar que es así como comienza. Es la primera bienaventuranza y por lo tanto es la que da el tono, ¿no? Es la que dice así va a ser. Luego es un texto muy bien construido. Son dos bloques, con el mismo número de palabras cada bloque, además, cada parte. Hay una referencia, un profesor mío de exégesis, Albert Gelard, el de Los pobres de Yahvé, un libro muy famoso, en otro tiempo, ¿no? Publicado hace ya como 60 años o más. Decía que hay un texto en Sofonías del que puede haber partido esta idea de poder de espíritu. Hay otros que lo discuten, no importa mucho ahora. Claro, es interesante el tema, pero no hay tiempo para eso. Pero sí el hecho, ¿qué cosa quiere decir pobre de espíritu? Esta es una bienaventuranza que ha recibido muchas traducciones. Bienaventurados los que buscan ser pobres, los que, ¿no? La verdad es que hay muchas interpretaciones y muchas deben ser válidas, no voy a ponerme a discutir, pero me interesa una, fundamentalmente, además es mi convicción, pero eso no quiere decir que así sea, ¿no? Yo también trato de tocar la puerta, como vas a ver si me abre. Y no estoy tan seguro de que me abra, ¿no? Entonces, pero la cuestión acá es esta. Creo que esa bienaventuranza es tremendamente anti-idolátrica. Es decir, es una bienaventuranza que dice solo Dios, ¿no? Muchas veces la tomamos, y no es falso, pero quiero decirlo justamente porque no siento falso, vale la pena tenerlo presente, pero que no es lo primero, y es que la pobreza espiritual significaría una distancia frente a los bienes materiales, ¿no? Bueno, sí, pero como consecuencia. No es el primer sentido del pobre de espíritu. El primer sentido del pobre de espíritu, me parece, en esta manera de verlo, con las cosas más que he dicho hace un momento de seguridad
que así sea, pero es una bienaventuranza que nos dice: pongan sus vidas en manos de Dios. Eso es poner, el pobre espiritual es aquel que pone su vida. Entonces, claro, yo estoy desprendido de lo material, pues es una consecuencia, ¿no? Porque se juega mucho, ¿no? Con las personas que tienen mucha riqueza, pero interiormente están muy desprendidos. Bueno, pues, pero tener un yate, 5 casas, 8 autos, y interiormente estar muy desprendidos, uno tiene un poquito de duda, ¿no? No se trata de desprendimiento, se trata de una, digo, anti-idolátrico, que nos cuesta a veces usar esa palabra porque, claro, es muy agresiva, ¿no es verdad? Y creemos que la idolatría consiste en dar vueltas alrededor de un muñeco que tengamos ahí, ¿no? Pero la idolatría es poner nuestra esperanza, precisamente, en alguien y algo que no es Dios. Eso es la idolatría, ¿no? Y entonces, claro, eso camina así, de esa manera. Es cuestión de voluntad. En este mundo en el que hay muchas cosas, ha avanzado mucho esa perspectiva del dinero, digamos, ¿no? Hay algo en mi país en este momento, es muy simple esto, pero que a mí me choca cada vez que lo oigo. Habla mucho de Lima, ciudad de emprendedores. Y a mí me gustaría que dijeran Lima, ciudad donde se respetan los derechos humanos. Me encantaría que dijeran eso, pero no, nadie se lo ocurre. Esto es una cuestión de derechos humanos. Bueno, yo que tuve en mi época de estudios, trabajé un poco, bueno, primero porque estudié primero, trabajé un poco Freud, más tarde por todas las cuestiones que había en América Latina, trabajé un poco Marx, y el que me parece en este caso que gana es Freud, porque creo que él demostró, Freud, que la parte más sensible del cuerpo humano es el bolsillo. Entonces, eso creo que fue, yo lo encuentro luminoso, ¿no? Porque realmente por ahí se funciona. Lo idolátrico será un proceso. La tentación de idolatría, de apoyarnos en algo que no es Dios, ¿no? Como sentido de nuestras vidas, bueno, eso está presente. Eso a cada rato, ¿no? Y hasta tenemos justificaciones sensacionales y teológicas para hacer eso, ¿no? Pero la cosa está clara, el pobre de espíritu es un poco eso. Y será un proceso, ¿no? La manera más sencilla de decir lo que es el pobre espíritu es expresar que es sinónimo de la infancia espiritual y los infantes espirituales. Es lo muy bonito. Aquello de la Teresita, la gran santa, ¿no? Es eso, es la misma idea, exactamente la misma idea. Aquí lo que importa no es tanto la palabra pobre allí, en el otro lado, el pobre está significando esa misma. ¿Por qué el pobre de espíritu es sinónimo de niño espiritual? Porque ambas quieren decir que son dos personas que confían plenamente en otra. Los niños que obedecen muy, ahora ya no, pero esto se escribió hace 2000 años, pues, ¿no? Entonces los niños eran mucho más agarrados de la mano, ¿no? Ya está ahí, ¿no? Y el pobre también, el pobre es alguien que está así, por la mano esta, las frases hebreas, las palabras hebreas, que son más fotografías, ¿no? No hay una palabra que diga pobre, por si acaso. Como tal, lo que dice son realidades, ¿no? El mendigo, el flaco, las famosas vacas flacas, ¿no? Así aparecen como vacas pobres. Se usó el término pobre para traducir y otras más, ¿no? Pues bien, eso es simplemente, yo creo por eso. Ahora, ¿qué cosa sería una persona que pone su vida en manos de Dios? El discípulo de Jesús.
y por lo tanto pobre de espíritu es sinónimo de discípulo. Podríamos tranquilamente decir, bienaventurados los discípulos, porque de ellos será el reino de los cielos, ¿no? De ellos será este don del amor, ¿no?, motivador, que es el reino, que es un don. Tanto que me parece que aunque se puede decir que hay que construir el reino, mucho mejor es decir que hay que recibirlo, ¿no? Y responder forjando el reino, ¿no? La gracia, en el mundo cristiano, la gracia llama a tarea. Los alemanes tienen un juego de palabras para eso, ¿no? Gabe y Aufgabe, ¿no? Gracia y deber, ¿no? Se mueven así, y yo creo que entonces esta expresión de, y a mí me permitiría construir una especie de gran bienaventuranza. Bienaventurados los discípulos porque le han dado de comer al hambriento y han ganado el reino de los cielos. Ya está, hasta el 25, ¿no? Del 5, un arco hasta el 25, ahí está, ¿no? Creo que hay que tomar ese carácter de esto, y hay muchas más cosas que decir, por supuesto, sobre esta bienaventuranza, sobre la infancia espiritual también, etcétera, ¿no? No es una cosa de inocencia. Juan Luis II le gustaba contar una cosa de un escritor francés que decía, muy anticlerical, y que decía, para mí los cristianos son aquellos que agarran una flor y la atraviesan un campo de batalla. Son tontitos ahí, ¿no? Van disparando y matando gente y ellos van con su florcita, ¿no? Es una manera de decir fuera de la historia, ¿no? Es una manera de no darse cuenta. Se lo escuché a Juan Luis muchas veces y leía a la persona, yo no. Creo, aquí quisiera, al hablar de discípulos, el discípulo es un testigo, ¿no? O sea, mártir. La palabra mártir quiere decir testigo. Y me gustaría comentar lo siguiente, porque creo que ha sido muy importante. Ya sé que se ha comentado también, ustedes igualmente lo habrán tenido ya como comentario. Y es el número 98 de Aparecida, que habla de los hombres y mujeres, ¿no? Frecuente en Aparecida, apunta mucho eso, pero aquí también. Hombres y mujeres que han entregado sus vidas, voy rápido, porque hay una línea más ahí que me he saltado, han dado sus vidas por Cristo, por la iglesia y por su pueblo. Bueno, eso es nuevo, ¿no? Por Cristo, el mártir por Cristo, ¿no? Su vida, por la iglesia, claro, ya lo sabíamos, pero por su pueblo. Y esto extiende la noción del martirio. Ahora, claro, no hay que aislarlas, las tres expresiones están ligadas entre ellas, pueblo a iglesia, iglesia a Cristo, Cristo a pueblo, indudablemente. Pero es añadirla. La expresión anterior era como muy, del mundo religioso. Cristo, ¿no? Y la iglesia. Y ahora el pueblo. Y eso es el testimonio, por ejemplo, de Romero, ¿no? El testimonio de Romero es eso. Por Cristo, por la iglesia. Y es también el primer texto en las conferencias episcopales que habla de ellos, ¿no? De estos que han dado su vida, de los muchos que han dado su vida y han entregado su vida. La peleamos mucho para que estuviera en Puebla, no entró. En Santo Domingo tampoco entró una referencia a los mártires de América Latina. En Aparecida sí, en Aparecida entró de esta manera. Me pueden decir, podía haber sido más, bueno, ya, está bien, ¿no? Es posible. Pero en todo caso, entró claramente, los llama a los que han entregado su vida santos. Dice, son santos sin haber sido canonizados. Esa es la línea que me salté, ¿no? Santos sin haber sido canonizados. No está mal, ¿no? Realmente hay ahí algo que es interesante y que además se caía de maduro. Porque naturalmente en
una persona como Romeo Su y de otros más, Angelelli, ¿no? Gerardi, para mencionar obispos, pero cantidad de otra gente que ha dado su vida, tal vez creo yo, pero no estoy tan seguro, no he hecho una investigación histórica al respecto, el primer mártir de esta serie, ¿no? Post Medellín, creo que fue un brasileño, muy amigo mío, Enrique Pereira Neto, en Recife, un muchacho afroamericano, de 27 años, una criatura, diría yo, perdónenme, pero en este momento yo tengo 70 años más o 60 años más que lo que tenía en edad, que lo mataron varias veces, me parecía raro, pero lo acuchillaron y lo colgaron en un árbol y ahí lo encontraron, colgado en el árbol, ¿no? Maltratado antes. Yo había estado con él una semana antes y era muy prudente. Cuando se acercaba a alguien, pues hablaba muy bajo. Si tomábamos un café por ahí, ¿no? Se callaba cuando se acercaba el mozo, ¿no? La persona que atendía. O soltaba un poquito de francés que él sabía, porque claro, el otro no iba a darse cuenta. Él se cuidaba y sin embargo, y este muchacho, bueno, pues yo le dediqué un libro, Enrique Pereira, perdón, yo detesto citarle, pero esto es una cita de la dedicatoria que puse. A Enrique Pereira, por ser de afroamericano, bien, ¿no? Y a José María Arguedas, un peruano de cultura india, o sea, indígena. Negro, digamos, ¿no? Y un indígena, a eso les ofrecí un poco. Habían muerto los dos, murieron en el 69, ¿no? Enrique en mayo del 69 y Arguedas al comienzo de diciembre del 69. Pero en fin, pasemos eso, pero sí quería decir que esta persona, ¿no? Que claro, como no tiene pues una base no hay una preocupación de otro estilo de él, ¿no? Yo sin embargo creo que es algo muy importante, un auténtico mártir, lo mataron, él era asesor de estudiantes y asesor de obreros, ¿no? Por eso que lo conocimos, creo que es una figura muy importante. Esa época era terrible aquí en Brasil, ¿no? Hay el acto institucional número 5, ¿no? Si no me equivoco, es del 13 de diciembre del 68, entonces en mayo del 69 está muy cerca, ¿no? Entonces era un momento terrible. Tanto, por ejemplo, yo di una vuelta, la primera ciudad a la que llegué fue aquí. Estaba escribiendo pero el día de liberación. Y entonces quería hablar con dirigentes, ¿no? Cristianos, cómo vivía su fe en una situación como la que estaba allá. Estuve en 4 ciudades, acá, en Río, en Recife y en Sao Paulo. Bueno, la situación era impresionante, había que aprenderse los números de teléfono, lo aconsejaban, ¿no? De memoria, para que un papelito no cayera a alguien y no dijeran de quién es esto, ¿no? Había algunos clandestinos además que estaban en sus casas, a veces hasta con otro nombre, pero que yo había conocido en reuniones. Era un mundo terrible. Bueno, ese es el contexto de este muchacho. Perdónenme este excursus, pero realmente yo lo siento mucho. En verdad pienso mucho en él, pero algunas cosas que recuerdo cuando estuvimos juntos, físicos, ¿no? Bien, lo dejamos aquí. Paso a mi tercera parte, salir en busca de los pobres de Jesucristo. Esto es lo que dice Guamán Poma, que ya era una persona relativamente mayor, no era ningún muchachito cuando salió. Y sin embargo se mantuvo ahí 30 años dando vueltas. Para que vean la persona y cómo no es nada bajo el sol, ¿no es cierto?, nuevo, que hizo cosas como estas. Donde está el pobre está Dios, está la justicia, Mateo 25, por supuesto.
a quien sí, por favor. Era un cristiano de primera generación. No tenía antecedente cristiano él, o cosas como estas. Dios mío, ¿dónde estás? No me oyes para remedio de tus pobres. Otra. ¿A dónde estás, Dios del cielo? ¿Cómo está lejos el pastor y teniente? El Papa es teniente de Dios, ¿no? Y teniente de Dios, el Santo Papa, ¿no? Ustedes ven, es un hombre que escribe un castellano muy especial con sintaxis quechua, además, y no es muy fácil de leer si no se conoce bien el idioma, pero es por decir la cuestión del pobre y el efecto del choque, ¿no? que produce una vida inhumana cuando se tiene dentro del mensaje cristiano, pues esto pertenece a mucho tiempo. Pobreza real sería aquí mi segundo punto. Hablé de la pobreza espiritual y quisiera decir algo de lo que llamamos. Leo primero una cita de un personaje muy conocido, Amartya Sen, que dice: el mundo es espectacularmente rico y desesperadamente pobre. Bueno, es verdad, esa contradicción se ha hablado de la diferencia que hay, ¿no es cierto?, de la desigualdad, etcétera, etcétera. Lo que pasa pues es que en América Latina, pienso yo, las leyes no importan mucho, ¿no? Cuando la gente dice que reciba todo el peso de la ley, pues si la ley no pesa acá. ¿Para qué tanta frase el peso de la ley? Pero yo creo que la ley más violada en este continente, no sé qué piensan ustedes, es la de Newton, la de la gravedad. Porque aquí en economía, por lo menos, con eso de que chorrea, aquí chorrea por arriba. Eso es un problema que no sé si los físicos o los economistas deben ver, pero en todo caso, esto no funciona. Quisiera sobre la realidad, la pobreza real, decir lo siguiente. La pobreza es una cosa compleja. Lo económico es una parte desde la Biblia. En este momento estoy estudiando teología y no economía, claro, ¿no? Es una cosa muy compleja. La economía es un elemento muy importante en la pobreza, claro está. Pero también la cultura, el color de la piel, ser mujer, la orientación sexual, todo eso forma parte. Por eso que desde un comienzo, en Teología de Liberación, decimos el pobre es el insignificante, ¿no? El no persona. Ninguna de las dos cosas son estrictas. Claro que no hay insignificantes en este mundo, no debe haber, pero los hay, pues, ¿no? No hay no personas, pero sí las hay. Nos respetamos gente. Y entonces, empleábamos precisamente un término como insignificante y no persona para tener un solo término general, ¿no? Porque si no tenemos que estar entrando muy en detalles, pero eso reflejaba lo que acabo de decir, la insignificante por cultura, la persona puede tener un par de centavos en el bolsillo, pero si es una cara demasiado cobriza, será pobre de todas maneras, ¿verdad? Aunque pueda pagar lo que compra, por ejemplo. Pero tú, ¿no? Eso se trata de esa manera. Claro, yo sé que eso no es cuantitativo. Y entonces no hay manera, o por lo menos es muy difícil, a menos que un día haya alguien que lo invente, ¿no?, de que podamos hacer encuestas para ver los pobres teniendo diferentes condiciones, metiendo diferentes condiciones. PNUD ha hecho algo, ¿no?, pero no tanto como lo que acabo de decir. Pero sí, por ejemplo, la cuestión de salud, de educación, ¿no? No es únicamente de salarios, ¿no? Que es naturalmente importante, que va a dudar, ¿no?, de eso. Pero me parece que hay esta complejidad y que naturalmente importa enfrentarla. En la Biblia el pobre
es el que no cuenta. Y como dice Hannah Arendt, ¿no? El pobre es aquel que no tiene derecho de tener derechos. Ese es el pobre, ¿no? Está muy bien dicho. En realidad es así. Y así lo ve la escritura. Un punto más en el tema de pobreza real. Yo prefiero emplear pobreza real que pobreza material, ¿no? Entre otras cosas porque lo material no está nunca en la vida. De esa manera, ¿no? En la mañana se dijo algo de eso, las cosas que comentaron. La pobreza es algo que está contra la vida. La pobreza es, en última instancia, muerte. Muerte temprana y muerte injusta. Esto es la pobreza, ¿no? Además, muerte en vida también, cuando las personas por alimentación, por falta de medios para su salud, pues son cualquier cosa. Físicamente no son nada, ¿no es verdad? Es muerte física y también muerte cultural. Si despreciamos a una cultura, despreciamos a los que pertenecen a ella. Esta es una expresión que lleva 50 años en teología de la liberación, ¿no? No puede ser. Yo desprecio lo que está dentro de esa cultura. Y eso hay que entender, la pobreza hay que entenderla en el contexto, o si quieren en el horizonte de la creación. La creación es vida, ya es un todo, ¿no? Por algo en la Biblia la creación fue escrita después de la parte histórica, ¿no es verdad? No es un comienzo, lo pusieron adelante porque claro, ¿en qué otro lugar iba a entrar? Pero la creación es el primer don, ¿no? Don de la vida. El anterior general de la Armada Jesuita, ¿no? Así, decía en un artículo en la Chivita Católica, lo pueden ver, ¿no? La pobreza en el mundo es un fracaso de la creación. Claro, como era general a los jesuitas no le pasó nada, ¿no? Porque si lo hace un pobre latinoamericano, adiós, ¿no? Bueno, 2 veces lo dice. Está muy bien dicho, además, claro, es fuerte, pero se aclara, ¿no? Es el anterior, no el actual, ¿no? Y creo acá también que hay que tener muy claro que la pobreza es eso. Finalmente es muerte, ¿no? Me parece a mí, y entonces, claro, aquí viene todo el mundo, todo lo que está alrededor de ese hecho humano que es la pérdida de la vida, ¿no? Un tercer puntito acá es brevemente una reflexión sobre el samaritano, que es una de las grandes parábolas, ¿no? del Evangelio. Bueno, el samaritano, usted conoce la historia, o sea que puedo abreviar muy fácilmente. La pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Bueno, y Jesús lo que hace es contar el cuentito de la parábola, ¿no es verdad? Él le dice lo que ya ustedes saben, un caminante, un viajero, ¿no es verdad? 2 personas, colegas míos de la antigüedad y de muchos de ustedes también. Y luego un samaritano, o sea, detestable para sus auditores judíos, ¿no? Es el que se acerca. Bueno, ¿quién es mi prójimo? Me pone a mí al centro. Y entonces yo pregunto, ¿quién alrededor mío es mi prójimo? O sea, yo estoy en el centro. La respuesta de Jesús, ustedes la recuerdan, ¿quién fue el prójimo del herido? O sea, el herido es el que está al centro. El herido está, y el herido es, incluso narrativamente, el único que tiene relación con todos los personajes, ¿no? Los ladrones y salteadores, y además sabemos algo de todos, menos de él, ¿no? Del herido no sabemos nada, salvo
está medio muerto, dice Lucas, ¿no? Bueno, pero los salteadores lo asaltan, ¿qué hacen? Ladrones, pues, es su función social es robar. Ya está. Bien, el levita sabemos que es alguien del templo, ¿no es verdad? El sacerdote también. El hospedero pues tiene su casita, ¿no? El samaritano por lo menos sabemos que es un samaritano. De todos sabemos algo. Ahí la clave es el herido. El herido es anónimo, no es nadie, ¿no es verdad? Y ese es el que mueve el asunto. El samaritano se le acerca. Estrictamente hablando, no tenemos prójimos, los hacemos. Si nos aproximamos al otro, permítanme que cambie ahora la letra, ¿no? Si nos aproximamos, ¿no? Como prójimos, ¿no? Al otro, entonces sí, ¿no? Tenemos, si no, no es así. No tenemos hacemos prójimo al otro como reciprocidad. Me hago prójimo del herido y el herido se hace prójimo mío, claro. Es recíproco, pero es porque me he salido, ¿no? Me he salido, por eso estoy en salir en busca de los poderes de Jesucristo. Salgo de mi camino y entonces, y creo que eso es sumamente importante. Podemos en nuestras casas o en comunidades religiosas tener personas con las que vivimos y no son nuestros prójimos, porque no nos interesamos por ellos, no nos preocupamos, salvo pues si los necesitamos, ¿no es verdad? Pero si no nos importa mucho. Bueno, no digo que es todo el tiempo eso, digo que también será perfectamente eso. Yo me acuerdo de una persona que me contó en mi parroquia, yo la paso mal en mi casa porque nadie me oye, yo quisiera aprender corte y confección. Me pareció yo tenía una ternura impresionante ver a esta buena señora para poder ayudar económicamente en su casa. Y nadie le hacía caso, hijos y el marido. Bueno, esa señora no era próxima de ellos. Era la cocinera, pues, ¿no? Venía la madre un día, y el lunes, y el día otra vez. Bueno, yo creo que hay que entender la pregunta, en el fondo lo que Jesús quiere indicar, es que no diría que sea errada totalmente, ¿no? Pero no responde. ¿Quién es mi prójimo? Pues ese es el punto, ¿no? Por eso usted es el que se acerca, el que es el prójimo. Voy a otro punto en esta tercera parte y tengo una conclusión ya para unas cuantas palabras. Quisiera decir algunas cosas sobre la opción preferencial por el pobre y los pobres. Una cosa primera que me adelanto a decir es la siguiente. Yo espero ser, a ver, no que me sienta yo que no me comprenden, pero soy muy respetuoso de las personas que dicen algo que yo no estoy de acuerdo. Y es ser la voz de los sin voz, ¿no? Ya lo sintieron ustedes, más o menos, ¿no? Bueno, yo creo que en caso de emergencia sí. Si una persona atropella a un fulano y yo estoy ahí, y por supuesto con teléfono, que no hay quien no lo tenga, ¿no? Yo ya, ahí no tengo problema. Pero como meta, jamás. La opción preferencial por el pobre debe procurar que los pobres sean los sujetos de su destino. Mucho más difícil de ayudar, ¿no? A veces uno ni siquiera quiere que les ayude. Se han acostumbrado tanto, a que los fuercen a ser sujetos de su destino. Se han acostumbrado a ayudas. Y eso creo, claro, es un proceso, hay algo educativo. Eso no hay que olvidar. La opción por el pobre busca que las personas tomen su vida, las riendas de su vida, ¿no? Eso es lo importante, sí. Bien, entonces entro a lo siguiente. Me parece que la opción preferencial por el pobre tiene tres dimensiones. Siempre me han salido tres a mí con doble, ¿no? Yo francamente no sé
si es por mi devoción trinitaria, estudié mucho con Hegel, ¿no?, en filosofía, entonces había pues, las tres etapas, o simplemente porque me enseñaron a meditar en 3 puntos. Bueno, hay 3 dimensiones. En primer lugar, eliminar una, porque no es una dimensión. La opción preferencial por el pobre no es una redistribución de agentes pastorales. Allá hay pobreza, allá va este, va el otro. No, calma, calma. La opción preferencial por el pobre es mucho más exigente y acarrea mucho más. Creo que forma la opción preferencial por el pobre parte, porque no es lo único, pero sí es muy importante estas 3 maneras, ¿no?, 3 dimensiones del cristiano: espiritualidad, teología y evangelización. La opción preferencial por el pobre son las 3 partes, ¿no? Nace a partir de un encuentro con Jesús. Si no hay espiritualidad, no hay teología ni hay evangelización. Y ahí el grueso es este, el de lo que llamamos espiritualidad. Es la manera, es una manera de ser cristiano, es una espiritualidad, ¿no? Es un estilo de vida, es la más global de las 3 dimensiones, de alguna manera, ¿no? Es eso. Y luego, los pobres, en realidad, allí van a ser un punto importante en la espiritualidad. Están allí y desde ahí hay que pensarlo. Es lo que llamábamos, y seguimos llamando, ¿no?, el reverso de la historia. La expresión reverso de la historia también está en del comienzo, ¿verdad? Se habló ahora en la tarde, Víctor habló desde abajo, ¿sí?, con toda la razón. Bueno, de ahí viene, ¿no? Y la espiritualidad es, y esto es una idea, hay un profesor, que cuando fui estudiante la entendí, gracias a él. Él decía, no, la pregunta de cuál es la teología de esa espiritualidad es una pregunta falsa. Lo que hay que preguntar es cuál es la espiritualidad de esta teología, ¿no? Porque es lo más importante. Y daba ejemplos. Si queremos comprender la teología de Buenaventura, hay que ir a Francisco, ¿no? Ahí la entendemos. Si queremos comprender la teología de Domingo, pues hay que ir perdón, no de Domingo, sino de Tomás de Aquino, hay que ir a Domingo, ¿no? Es como una vuelta, parece muy simple, ¿no? Pero en verdad es así. Y entonces la opción preferencial por el pobre juega aquí, juega dentro de la dimensión de espiritualidad. La otra es la de la teología. La teología también hay que entenderla, ¿no?, sin esto, pero en el caso de la teología, y esa es la cosa, se señaló al comienzo de la semana, ¿no?, como teología del tercer mundo, partiendo de la realidad, ¿no? Y entonces, creo que entrar así y entrar desde los pobres, eso es lo que trató, y trataron estas teologías, primas, hermanos, entre ellas, en fin, qué sé yo, y como de costumbre se pelean, ¿no? Igualito que las primas, primos, ¿no? No hay ningún problema. Pero tienen toda una cuestión, y yo creo que ya en la teología, yo me gustaría, pienso que es así, yo creo que la teología es una hermenéutica de la esperanza. Es decir, está en busca de, en esta situación, signo de los tiempos, ¿no?, donde hay esperanza, ¿no? A veces la gente pregunta, ustedes habrán recibido esa pregunta o se la habrán hecho, ¿tú tienes ahora esperanzas? Bueno, a mí me lo han preguntado mucho, ¿no? Y entonces yo digo, te voy a contestar enseguida, ¿qué estás haciendo tú para que haya esperanza? ¿No? Y después te digo yo, ¿no? Pero ¿qué esperanza hay hoy día? Pero si la esperanza es un don, y los dones se reciben para hacer algo. Si yo no acojo el don de la esperanza,
o sea, no trabajo, ¿no es verdad? No habrá esperanza, pues. En la historia no la hay. Esta cosa tan sencilla y tan humilde de la esperanza no podrá ser mucho ni gran cosa. De eso es lo que hay que tener en cuenta. Y yo creo que eso es la teología. Aquello de la carta de Pedro, dar razón, ¿no?, de tu fe, bueno, es eso. La teología busca. Por eso es que cambia mucho. Y hay cantidad de teologías. ¿Ustedes saben cuántas teologías hay en la historia de la iglesia? No, yo tampoco. No tengo idea. Pero yo estoy seguro que son miles. ¿Por qué? Responden al tiempo, pues. La teología, yo pienso en el momento que puede ser muy largo, cuando son genios como Agustín y Tomás, ¿cierto? Y el otro más chiquito, pues ya más o menos, ¿no? Pero, y no hay problema. A mí a veces me dicen, ¿usted cree? Yo digo, son muchos que no lo han escuchado, algunos de ustedes seguramente, porque los he visto muchas veces. ¿Ha muerto la teología de la liberación? Le digo, puede ser, pero no me invitaron al entierro. Y entonces yo, como tonto sigo, porque claro, uno tiene que saber, estar seguro, ¿no? Y claro, un día no tendrá la utilidad que puede tener. Ya entró en la corriente de una iglesia, despertó algunas cosas, presentó algo, contribuyó con algo, punto. Lo otro me tiene, no me interesa. Lo que interesa es más bien, tercer motivo, y ahí ya estoy acabando, evangelización. Es evangelización. Hay algo que han tratado de ver algunos, puede ser que otros les parezca que es un poquito, no digo artificial, pero que yo creo que no, pero es una cosa simpática. Es claro, la evangelización parte de Galilea, tierra despreciada, no de Judea, que era el centro, ¿no es verdad? De ahí parte ya, ¿no? Los veré en Galilea, ya está, y de ahí los manda. ¿Tiene significación la que acabo de decir? No lo sé, pero ustedes no me van a decir que no tiene tampoco, ¿no? La suposición de que pueda tener un cierto sentido, y la evangelización es eso. Y entonces también arranca de este reverso de la historia. Es lo que dice este hombre tan inteligente y tan sufrido del siglo XX, ¿no? Que es Walter porque es alemán, ¿no? Benjamin, que decía, hay que pasar el cepillo, ¿no?, a contrapelo en la historia, desde abajo, de eso hay que hacer. Y es lo que hizo en muchas cosas en las que escribió. Realmente esos son esos genios, ¿no?, que después muere, bueno, se suicida porque no pudo llegar a España, ¿no?, saliendo de la Alemania nazi. Bien, pero la evangelización no es sino ni compartir mi espiritualidad y compartirla con la reflexión que la teología me pueda ayudar, ¿no es cierto? Claro, también la teología mal hecha se puede convertir en una cárcel, ¿no? Eso no funciona. Termino. Gálatas 5:1. El Señor nos liberó para hacernos libres. Gramaticalmente, pleonasmo. Claro, ¿para qué nos va a liberarse el pasajero? O sea, clarísimamente. Pero hay que avanzar un poquito. Y en el versículo 13 se dirá, aquí yo resumo un poco, porque la frase es mucho más larga, para servir. Libres para servir. Esto, para mí, tiene una relación muy grande con lo del pobre espiritual. El que poner nuestras vidas en manos de Dios es liberarse. En realidad, es ser más persona, ser más hija, más hijo de Dios también, ¿no? Y entonces, ¿qué necesitamos para que la evangelización, o sea, la comunicación del mensaje, ¿no?, sea auténtica y que fecunde la historia, etcétera? Bueno, lo que se necesita es estar libres. Libres, por ejemplo, de decir qué buen predicador soy, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Libre de decir, no, eso no me lo toque, ¿no?, esto soy yo.
esa libertad. Te dije que era un proceso. Bueno, libres para servir. Cuando Jesús discute con Pilato y le dice, ¿tú eres rey? Jesús no niega. Dice sí, pero no de este mundo. Pero este mundo está ya además en el capítulo en que la palabra mundo tiene significado negativo para Juan. Pero no solamente eso, es una manera de decirle, no como los reyes que tú conoces. Sí es un rey, en el sentido de que el reino, ¿no? Juan usa poco la palabra reino, pero la palabra rey sí está ahí presente. Simplemente quiere decir dominio. Bueno, yo creo que ese poder, hay que tener poder. Para poder hacer algo, no nos vengamos con cositas. Lo que no se debe tener, eso es anticristiano, es un poder de dominación. Brisa, tenue, tocadito en la puerta, ¿no es verdad? Y luego eso era la evangelización más auténtica. Y seguiremos viviendo, ¿no? Avanzaremos de esa manera. La pregunta que nos hicimos al comenzar Teología de Liberación fue, ¿cómo decirle al pobre que Dios lo ama? Porque la vida concreta del pobre pues, parece lo contrario. No tenemos una respuesta cabal, pero lo que sí estoy seguro es de que hay que seguirla, no buscando, sino respondiendo de alguna manera. Esa pregunta es una pregunta abierta, ¿no? Que nos debe cuestionar. El grito, lo que se dijo en la mañana, el grito del pobre, el manifiesto del pobre, yo creo que debe ser desgraciadamente claro, porque es una exigencia, algo presente en nuestras vidas. Bien, amigos, perdón. Bueno, yo creo que el aplauso es muy indicativo de lo que sentimos y pensamos. Y pienso que con todos nuestros teólogos, a lo mejor a unos les profesamos mayor admiración, pero creo que a todos les tenemos mucho cariño y agradecimiento. Y entonces, pues le agradecemos muchísimo con este aplauso a Gustavo, que no hay más que decir, que ya está dicho. No vamos a tener preguntas porque nos alargaríamos demasiado y queremos estar fresquitos para mañana, pero no queremos que se vayan porque los jóvenes teólogos quieren decirle algo a todos ustedes, creo yo, y a Gustavo en especial. Entonces les damos la palabra a las generaciones jóvenes de teólogos que están aquí, ¿no? Entonces adelante, por favor. Quizá por error, hoy en el almuerzo que citaron a los jóvenes teólogos, nos juntamos un grupo de jóvenes, algunos estudiando teología a nivel profesional, otros amateurs y otros que se están introduciendo de a poco en el mundo de la teología. Y fue lindo encontrarnos y después de conversar un rato y conocernos, sentimos que era una gran oportunidad, fruto de la necesidad que ya hemos visto que tiene la Iglesia latinoamericana, de falta de jóvenes, no solo dentro de la Iglesia, sino también en los círculos de reflexión y reflexión teológica. Y vimos que también era una oportunidad de, en nombre de todos los jóvenes que conocemos y que también los siguen a todos los teólogos aquí presentes, queríamos rendir un homenaje, un pequeño homenaje por su trabajo. Muchos de nosotros somos laicos, algunos
algunos de la vida religiosa, seminaristas, diáconos, hermanas, pero tratamos de vivir este espíritu de la teología de la liberación y nos miramos con mucha admiración y nos extasiamos cuando conversamos con ustedes hoy y en estos días, después de haber pasado tanto en épocas difíciles, donde su vida corrió peligro, donde vieron morir a sus hermanos, y que hoy estén aquí frente a nosotros, y como ayer, quizá porque soy padre y tengo un hijo de 4 años, ayer miraba a Gustavo en la mesa con nosotros y lo veía como un abuelo rodeado de sus nietos. Quizá me sale padre en eso y lo viví así, pero entonces queremos reconocer y agradecer su testimonio, el impulso que nos dan, y bueno, y queremos hacernos presentes nosotros y a los jóvenes que también vamos a volver a ver cuando volvamos a nuestra casa y transmitirles esto, y que aparte lo van a poder ver. Así que le pedimos a todos los jóvenes presentes en este lugar que quieran ponerse de pie. También a los que vinieron hoy, especialmente a la conferencia de Gustavo, que están por allí arriba, los que quieran ponerse de pie y compartir con nosotros un pequeño texto a modo de manifiesto juvenil del Congreso. Y aquí la hermana Claudia de Brasil, Silvia de Perú y Virgin, si está bien dicho, de Francia. Pasa, venía de Francia para el Congreso, le van a decir algo y entregarle algo a Gustavo. Bien, lo leo. Estamos presentes como jóvenes con opción por los pobres para agradecer el desafiante, alegre y arduo trabajo por el reino de todos ustedes, madres y padres de la Iglesia Latinoamericana. Esta herencia será desarrollada por nuestras propias vidas, nuestras propias reflexiones y nuestras propias opciones. Por esta razón, reciban de los jóvenes este aplauso de agradecimiento. Assim mesmo, a cordial petição de que para o próximo Congresso nos ofereçam um espaço para reflexão juvenil interdisciplinar, queremos nos comprometer a preparar um painel com aportes desde nossa experiência de Deus. Agradecemos sua confiança, sabemos que temos um grande desafio e esperamos o seu apoio. Gustavo, queremos regalar eso, que aquí todos hemos formado, pues en recuerdo de todos los jóvenes que estuvieron presentes en el Congreso. Muchas gracias. Bueno, yo no soy abuelo, pero la única paternidad que se me ha puesto a mí, pero así les aseguro que es la única, es la de la teología de la aplicación. Y además no es muy exacto, yo la pelearía, pero no es el momento, pero eso es lo único. Y si no hay paternidad, pues tampoco hay abuelidad. Bueno, gracias a todos, por favor, sobre todo a los jóvenes. ¿Sí? Eso es siempre una gran... Bueno, yo soy un poquito crítico a veces. Cuando hablo sobre los jóvenes, quisiera decirles con toda sinceridad, no crítico, he dicho una palabra equivocada. Se les dice mucho a los jóvenes, a mí también me lo dijeron cuando era joven, a mi generación, que son el futuro y la promesa del país o de una cosa como esa. Yo quisiera añadir algo a eso. Sí, ustedes son la promesa según lo que hagan. Porque aquí esto no es cuestión
nada más que porque uno es joven, lo que sí hay es fuerza, conocimiento del momento, formación, eso sí. Pero hay tantas cosas, ¿no? Que yo creo que lo que sigue exige comportamiento, digamos. No digo que no lo tengan, no es esa no es la idea. Pero creo que hay que darse cuenta de que eso se necesita y no basta ser joven para hacer una promesa. La cantidad de pícaros de mi generación en mi país me lo demostró claramente. Todos eran una promesa, cada sinvergüenza que apareció. Eso en el plano de la política, yo sé que no es el caso de ustedes. Eso es un ejemplo muy malo, pero es un poco el decirles que si no hay visión, tenacidad, humor. Yo soy convencido de varios problemas débiles de la economía, ¿no? del cristianismo. En fin. Yo creo, por ejemplo, que falta si pecamos, nos confesamos y se acabó. La cosa es limpia. El que pierde el humor, ahí quedó. ¿Cierto? Y en estos años hay muchos que perdieron el humor, ¿no? No había, el humor es simplemente una manera de no sentirse, pues, la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Fuera de eso, ahí está. Si entran por allí, perdón, el productor ya está tipo sermón, ya. Con mucho cariño, con toda la cercanía que yo pudiera dar en el tiempo que me queda, esta es mi penúltima, una de mis penúltimas reuniones, ¿no? Bueno, eso me pienso, porque desde la última no me voy a enterar. Estoy en una penúltima reunión. Bueno, yo encantado, la verdad. Pero gracias por todo. Pedimos a los jóvenes que pasen acá porque quieren tomarse una foto. Ahora los jóvenes. Y buenas noches a todos, muchas gracias. Nos vemos mañana aquí en punto de las 8 de